Uno de los temas a nivel nacional tiene que ver con esta decisión que tomó el gobierno de, bueno, reconocer que estamos jodidos desde el punto de vista inflacionario, que los billetes ya no sabemos qué hacer con esos billetes, y vamos a un billete de 2.000 que va a quedarse cortito en breve nada más, porque muchos sostienen especialistas, bueno, tendríamos que tener un billete de 5.000 y de 10.000 más. Pero esta no es la discusión en la que nos vamos a meter ahora, sino ¿quién está en el billete de 2000? Está el doctor Ramón Carrillo. Nosotros tenemos un hospital aquí en Mendoza, en Las Heras, el Carrillo. Bueno, por Ramón Carrillo, en una de las últimas administraciones justicialistas fue mencionado y nombrado así ese hospital. ¿Quién era Ramón Carrillo? Además, como te decíamos, le llamaban el Sarmiento de la Salud. Y hoy lo reconocen muchos como el Sarmiento de la Salud, neurólogo, él, un científico importante, y fue el primer ministro de Salud de Perón. Pero también tiene otro costado que es necesario conocerlo, el de Ramón Carrillo. Y en línea está Marcelo García, él es escritor, investigador, periodista. ¿Cómo te va, Marcelo? Es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto también. Muchas Bien. gracias por el contacto. Bueno, vos has investigado algo de ese costado no tan conocido de Carrillo o que quizás de alguna manera se pretende ocultar. Primero se lo vinculó con el nazismo, algo que su hijo intentó en su momento, bueno, tratar de limpiar la imagen del padre, pero vos escribiste un libro que se llama Perón y la raza argentina en el 2019, en donde te ocupás un poquito de Carrillo. A ver, ¿por qué no compartís un poquito tu investigación, Bueno, por favor, bueno, Marcelo? en efecto, digamos, obviamente al hablar de Carrillo uno no puede soslayar la obra, digamos, como sanitarista que tuvo, un antes y un después en la salud argentina, indudablemente, Ujú. con la aparición de Carrillo primero en la Secretaría y luego Ministerio de Salud del primer gobierno peronista. Eh, pero como bueno, como un poquito como vos contabas, digamos, todos nuestros personajes históricos, muchos embelesados desde el bronce, tienen su otro costado, digamos, y esto no va en detrimento de nada de lo que hayan podido hacer, tampoco en el caso de Carrillo. Sí, a mí me llamó mucho la atención y yo activé la investigación sobre Carrillo puntualmente, porque, bueno, si bien, digamos, mi foco está puesto siempre en la investigación sobre la relación entre el nazismo con la Argentina. Marcelo, disculpame un segundo. ¿No podemos mejorar esta comunicación? ¿No? ¿No podemos volver a No, llamarlo a Marcelo? No. Bueno. ¿Me escuchás? Sí, te ¿Me escuchás escuchamos, te bien, escuchamos. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Perdón. No, insisto, digamos, yo activé la investigación sobre Carrillo puntualmente porque al investigar la llegada de nazis a la Argentina, Ujú. fundamentalmente a partir del primer gobierno peronista, aunque antes también, me llamó mucho la atención el ingreso de Carl Peter Barnett. Carl Peter Barnett era un médico, Sí. un endocrinólogo, se lo puede llamar médico porque bueno, terminó haciendo experimentos realmente horripilantes en campos de concentración, sobre todo en Buchenwald, en donde se destinaban mayoritariamente los prisioneros homosexuales, ¿sí? Ajá. El peor régimen de Hitler. Así, digamos, Barnett lo que hizo básicamente fue tratar de, entre comillas, curar la homosexualidad, que era un término que se utilizaba comúnmente en esos tiempos, Ujú. pero el caso es que los métodos que utilizaba Barnett eran realmente violentos, sanguinarios, digamos, tétricos, y ese médico ingresó a la Argentina a finales de 1948, Mirá vos. ¿sí? Ajá. Eh, entonces, bueno, ahí me llamó la atención, digamos, pues siendo un médico y logré dar con el legajo personal que se le confeccionó a Barnett en la Secretaría de Salud, en el Ministerio de Salud en ese momento, Ujú. que estaba a cargo, por supuesto, del doctor Ramón Carrillo. Entonces, bueno, ahí empecé a investigar sobre Carrillo también, por qué podía autorizar y para qué la entrada por el lado de Perón, pero además el trabajo de Barnett en un ministerio de la Nación, Ajá. ¿no? Cosa que me llamaba mucho la atención. Sobre todo al leer el documento en donde además de concederle viáticos para que realice viajes por todo el país,
¿sí? Por instituciones de salud, por hospitales de todo el país, Sí. digamos, se le confiere el poder para, y esto está textual en el documento, seguir ejerciendo, seguir desarrollando las investigaciones que él hacía en Europa. Y cuando hablamos de las investigaciones que se hacía en Europa, insisto, hablo de la cura de la homosexualidad con métodos muy violentos. Claro, claro, claro. ¿Sí? Y Sí, que sí. obviamente dejó también víctimas mortales, ¿sí? Desde ya. Esto está documentado. La relación por otro lado, está la relación de Carrillo con los alemanes, ¿sí? Ujú. Que no es menor. Trato de hacerlo lo más sintético posible. Digamos. Carrillo estuvo en el año 33 y 34 en Alemania, estuvo en varias partes de Europa, estuvo en Holanda, estuvo en Francia, estuvo en Alemania también, en los momentos en los que asciende Hitler al poder. ¿Sí? Ujú. Allí no solamente contactó a gente relacionada al nacionalsocialismo por sus ideas nacionalistas que ya tenía previamente de Claro. acá, ¿sí? O sea, había un cierto contacto por ese lado, pero también logró contactar a personajes importantes del mundo de la medicina y de la investigación. Incluso llegó a trabajar en la misma institución donde en ese momento también trabajaba un médico que después pasó a ser tristemente célebre, que era José Mengele. Mengele, ¿Sí? claro. Sí, 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 sí. Entonces, digamos, Ujú. con esto no estoy diciendo que Carrillo sea decididamente un nazi, sí, y esto lo puedo afirmar, que tenía relaciones entre los alemanes muy cercanas y que en determinadas cuestiones era decididamente germanófilo, ¿sí? Claro. Admirador de muchas de las cosas que se desarrollaban en Alemania en ese tiempo, que, insisto, era el principio del nazismo en el poder, no del nazismo en sí mismo, sino el nazismo en el poder. Entonces, bueno, Una digamos, característica, Marcelo, que tenía aquel peronismo también. Esto ya nadie lo niega, claro. por Ujú. supuesto, digamos, Ujú. Protector para no de ser muy nazis y larga, demás, digamos, claro. Ujú. no olvidemos que Perón llega al poder después de haber sido parte de una logia militar como era el GO. Ujú. En 1943, digamos, organizó un golpe militar cuyo objetivo era lisa y llanamente crear las condiciones en Argentina Ujú. para un Estado amigable para con el nazismo, que en ese momento estaba siendo victorioso en la guerra. ¿Sí? Cuando después se da el revés para la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, es cuando se activa la necesidad de la llegada de Perón al poder, precisamente. ¿Sí? Y ahí, bueno, se orquesta el 17 de octubre, con gran participación de los alemanes Ujú. y de los nazis. Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo, como para poner un poquito en contexto todo esto, digamos, sí, la Argentina era decididamente pro-nazi, Era, ¿sí? aquel gobierno era germanófilo, como bien decís. ¿Qué fue ¿Qué Barnett? germanófilo? Ese gobierno, el Sí, gobierno de militar, de sí, facto, del GO, el que el Perón GO. fue Ujú. el hombre principal, o sea que en una primera instancia no estaba en primera línea, era el ideólogo, ¿sí? Claro. Y luego, los dos primeros gobiernos peronistas, si bien ya en la posguerra, por supuesto, pero eran decididamente pro-nazis más que germanófilos, ¿sí? Eran pronazis, claro. Marcelo, y finalmente, a ver, Carrillo, ¿qué le permite a Barnett aquí en la Bueno, Argentina? ¿Que siga sus investigaciones aquí o a no? ver, hay Mm. testimonios de gente que fue atendida en aquella época por Barnett y confirmaba de algún modo que Barnett, si bien era endocrinólogo, ¿sí? El Ministerio de Salud de la Nación podía camuflar un poco esa contratación con esto, digamos, porque Barnett era endocrinólogo, pero, digamos, sus años, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicó de lleno a estas actividades oscuras, tenebrosas, sanguinarias, criminales, diría yo, Ujú. en campos de concentración, sobre todo en Buchenwald. También llegó a tener alguna participación en Auschwitz junto a Mengele, ¿sí? Claro. Entonces, es muy vago lo que dice el documento, pero bueno, al fin y al cabo está ese documento, yo tengo una copia, incluso les he enviado por WhatsApp a la producción, les envié un Bueno. posteo donde yo tengo el documento para que se lo puedan ver en algún Sí, ya momento. lo tengo en mis manos también. Sí, 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 ¿Sí? Y perfecto. es Ujú. vago, digamos, Ujú. en el sentido de que dice que es para que continúe con su tarea de investigación. Ujú. ¿Sí? Incluso, bueno, te repito, días viáticos para viajar por todas partes del país. ¿Sí? Qué bárbaro. La entrada de Barnes al país, yo
a ver, voy siempre para atrás con las investigaciones. Yo tengo constatada la salida de Barnett con su mujer y sus hijos desde Londres, porque él pudo salir de Europa ocupada gracias a un acuerdo con los británicos a cambio de información valiosa, sobre todo de patentes medicinales, entrega de patentes medicinales, resultados de investigaciones, que era como muchas veces los aliados de lo que se valían para hacer escapar a nazis, se transformaban en fugitivos. La salida está constatada y el ingreso a Buenos Aires, que yo lo constaté en migraciones, solamente llegaron la mujer y los hijos, y él bajó en Brasil. ¿Sí? Él entró furtivamente a la Argentina, que es algo que no se daba por lo general con los nazis que llegaban en la época de Perón, pero él entró por la frontera norte de Argentina por Misiones, pero no registrándose. Bueno, yo con los años después pude contactar a familiares, no voy a mencionarlos por supuesto. Tengo contacto con familiares, sobre todo con uno, y que pudo corroborar conmigo toda esta historia. Vive en Argentina y de hecho, bueno, Barnett falleció en la Argentina, está enterrado en el cementerio británico de acá de Buenos Aires. Mira vos. Vi las imágenes con la tumba. Sí. Pero bueno, insisto, digamos, sin desmedro de lo hecho por Carrillo en todo lo que es el sistema sanitario argentino, digamos, el sistema de hospitales actual básicamente se basa en la red creada por Carrillo, digamos, uno no pretende desmerecer nada de eso, ni negarlo, pero como decías vos al principio de la charla, ¿no? Todos, también Carrillo, tienen ese lado B, digamos, que por algún motivo se trata de ocultar, ¿no? Ocultar, no se menciona, exactamente, se soslaya. Y lo que pasa también es que cuando uno muestra la documentación, igualmente hay gente que niega. Entonces, bueno, siempre te vas a encontrar con eso, Marcelo. Bueno, muchas gracias por este contacto. No, por favor. Muchísimas gracias por estos minutos que te tomaste con nosotros. Te mandamos un abrazo y en algún otro momento, cuando tengamos una mejor comunicación, le vamos a sacar más el jugo, pero desde ya te hemos escuchado muy atentamente. Perdón, pero estoy en la calle y no quería dejar de hablar con ustedes, pero no tenía seguramente comunicación buena por eso. No, y además te sorprendimos esta mañana, te hemos llamado hace un rato nada más, así que muchas gracias, igual, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, ahí estaba Marcelo García, el escritor, periodista, investigador también, escribió este libro que vincula a este médico nazi con el peronismo y con Ramón Carrillo. No se molesten, esa es otra parte también de los personajotes que tenemos aquí en la Argentina, de los que viven y de los que ya no viven. Es importante tener todo el panorama bien claro para hacerte una imagen real de estos personajes que son reivindicados, en este caso por el gobierno de Alberto Fernández. Ramón Carrillo, como el hospital que tenemos acá en Las Heras y demás, bueno, Ramón Carrillo va a estar en este billete de 2.000 pesos. No es una discusión nueva esta, ya en el 2020, cuando el gobierno analizaba la posibilidad de emitir un billete de 5.000 pesos, que hubiese sido bueno, un billete de 5.000 pesos en el 2020 ya estaba la misma imagen que hoy se está mostrando y se ha divulgado y que se ha oficializado ayer por el Banco Central, ¿no? La de Ramón Carrillo particularmente, no de la doctora Grierson.